en este momento. Bien. Veamos entonces un poquito lo que es el modelo que nos va a acompañar a lo largo de la materia. ¿Ya? Vamos a ver entonces lo que es el modelo relacional. ¿Alguien tiene o recuerda o puede definir con sus palabras o interpretar lo que es el modelo relacional? ¿Alguien se anima? Tiene algo como característica principal, se puede decir, la llave. Sería la llave primaria y secundaria. Bien, esa es una característica muy importante del modelo, correctamente. ¿Algo más? Se pueden relacionar entre sí. ¿Perdón? Se pueden relacionar entre sí. Se pueden relacionar entre sí, exactamente. ¿Alguien recuerda cuál es el concepto matemático en el que está basado este modelo? En que se pueden relacionar de a uno a varios o de varios a varios. Exactamente, muy bien. Esas son características importantísimas de lo que es el modelo. Muy bien. La base matemática del modelo relacional es la teoría de conjuntos, ¿no? O relaciones, de ahí que viene el nombre. Muy bien, excelente. Bien, entonces podemos decir que este modelo relacional, como les comenté en la clase anterior, a pesar de ser un modelo que tiene más de 50 años de creación, es un modelo que hoy en día todavía se sigue utilizando justamente por la flexibilidad que el modelo proporciona al diseñador, ¿no? Entonces es un modelo de fácil interpretación y fácil manipulación, es por lo tanto que el modelo todavía está vigente. Y muchos de los sistemas de gestión, por no decir prácticamente todos, están basados o dan origen a este modelo, o sea, su base ha sido este modelo, ¿no? Entonces es un modelo justamente bastante simple de manejar e interpretar, ¿no? Entonces por eso que el modelo todavía está vigente hasta hoy en día. Este modelo organiza y representa la información en forma de tablas o relaciones, ¿no? Decían, tiene la característica de poderse relacionar, es decir, tiene relaciones uno a uno, uno a varios, decía su compañero. Correcto. Entonces este modelo tiene su base, o su base está sentada sobre la representación de la información en forma de tablas, o también como el modelo la conoce, en forma de relaciones. Y como les comentaba anteriormente, es uno de los modelos que se adecua más para lo que es el modelamiento de problemas reales y administrar los datos dinámicamente. ¿Qué quiere decir? Base de datos dinámicas quiere decir que van modificándose, no son datos estáticos. Esa como característica o definición de este modelo. Veamos ahora un poco de lo que es la estructura del modelo relacional. Como habíamos comentado anteriormente, el modelo relacional es una colección de relaciones o tablas, como tal, ¿no? Así lo tomo. Para el modelo, las relaciones, también llamadas o bien llamadas tablas, están compuestas por filas y columnas. La fila para el modelo es un conjunto de datos relativos a un hecho. Eso es una fila, conjunto de datos relativos a un hecho. Y la columna es una propiedad. Entonces, volvemos a indicar, ¿por qué el modelo es fácil de interpretar o por qué el modelo todavía está en vigencia? Por justamente esta representación que el modelo tiene de la información que nosotros queremos generar dentro de nuestra base de datos. Y entonces aquí está definido claramente. Toda la tabla, el modelo la considera como relación. Las filas de la tabla para el modelo vienen a ser datos, dice, ¿no? Relativos a un hecho en particular. También conocidos como registros, ¿no? Registro.
que viene a ser el registro del conjunto de los campos, ¿no? ¿Y quiénes son los campos? Las columnas. Las columnas bien también definidas como atributos, ¿no? Las columnas son los atributos o características de un objeto en particular. Entonces, la base del modelo gira en torno a esta representación, un conjunto de relaciones que están íntimamente ligadas unas con otras. Es por eso que el modelo justamente es exitoso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Perfecto. Veamos otros elementos que son interesantes dentro de lo que es la definición de las relaciones o tablas en el modelo. El dominio es conjunto de valores posibles. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, en una base de datos o en una relación donde tengamos una fecha, ¿no? Si un atributo es fecha de nacimiento, su dominio lo constituyen todas las fechas válidas por sí mismas, y o en relación con una serie de restricciones posibles. Entonces, el dominio viene a ser los valores que pueden ser o son capaces de ser almacenados dentro de esa propiedad, ¿no? O columna, ¿no? Entonces, si dentro de una relación yo tengo, como dice aquí el ejemplo, un campo denominado fecha de nacimiento, pues ingresarán todas las fechas de nacimiento vigentes hasta después del año 1900, por ejemplo. A eso se refiere. Entonces, cualquier fecha que se precise almacenar después del año 1900, digamos. Puede ser así porque nosotros podemos colocar ciertas restricciones. Entonces, a eso se le denomina dominio. Esa capacidad que tiene el atributo de almacenar una determinada cantidad de valores, o un cierto tipo de valores. La tupla, como habíamos mencionado hace un ratito, es la lista de n valores ordenados con un dominio dado, ¿no? La tupla en realidad también se la conoce con el nombre de registro, ¿no? Que es lo que dijimos que era el conjunto de campos o la fila de la tablita. La relación, que vendría a ser la tabla, el modelo lo denomina relación o tabla. Entonces la relación viene a ser el conjunto de tuplas. ¿Y qué es la tupla? Los registros, ¿no? Los registros o la fila de mi relación o tabla que me dan información respecto a un hecho en particular. Y el atributo papel de un dominio en una relación, la característica propia de la entidad objeto sobre el cual se está haciendo el estudio. Dominio de un atributo, valores permitidos para un atributo, ¿no? ¿Cuáles son los valores que sí son permitidos? Como les decía hace un momento, si es el caso de un campo fecha, podemos restringir que solamente las fechas dentro de un determinado rango. A eso se llama el dominio del atributo. ¿Preguntas hasta aquí sobre esas características que son parte de la relación? ¿Ninguna? Bien, parece que ninguna. Al dominio de atributos también se podría decir que es el tipo, o sea, es el tipo de dato que va a entrar en ese atributo, en esa columna, ¿no, ingeniero? Exactamente, a eso se denomina. Es justamente eso, por eso decía los valores permitidos para el atributo. Por ejemplo, en el caso de, supongamos en el caso de sueldo, digamos, ¿no? Si nosotros vamos a determinar que en la casilla sueldo van a haber valores mayores a, no sé, a 0, no se va a permitir un valor nulo, tienen que ser siempre mayores a 0, por ejemplo. Eso vendría a ser el dominio. O el caso de la fecha, como le indicaba, ¿no? A eso se refiere justamente, a lo que usted está comentando. Ya, ingeniero. Bueno. Muy bien. Sigamos. ¿Qué otras características del modelo? Tablas y relaciones, dice aquí, ¿no?
Bien, una base de datos relacional, para hacer una base de datos en realidad, no puede estar formada solamente por una tabla, ¿no? Si tiene una sola tabla o relación, no tendría sentido aplicar el concepto, se puede crear directamente una planilla electrónica, ¿no? Entonces, por eso se dice que una base de datos relacional consiste en una colección de tablas. Ya sabemos que las tablas están compuestas por filas y columnas, ¿no? Y que son identificadas con un nombre único dentro de toda la base de datos. Dentro de toda la base de datos no pueden existir dos tablas o relaciones que tengan el mismo identificador. Cada fila de la tabla representa una relación entre un conjunto de valores. Cada fila representa una relación de un conjunto de valores. Esa fila, también conocida como tupla, ¿no? Entonces representa un conjunto de valores, uno por columna. Es decir, que si nosotros hemos definido una tabla denominada persona y tenemos en esa tabla persona identificados los datos más relevantes que queremos almacenar, por ejemplo, el carnet de identidad de la persona, el nombre, la dirección donde vive, la ocupación de la persona, ¿no? Entonces cada fila representará a ese registro tupla que va a identificar plenamente a esa persona de la cual ustedes están registrando la información, ¿no? La siguiente tupla o registro identificará a un segundo individuo con las mismas características del primero, ¿no? Pero justamente va a identificar a ese conjunto único de valores dentro de esa relación. Ahora, se denomina atributo, decía cada uno de los componentes de una fila, lo que acabamos de mencionar, de una tabla. De una fila en una tabla sería más adecuado. Son homogéneos en toda la tabla. Esto es que toda la columna tiene idéntico tamaño y el mismo dominio, ¿no? Entonces, cuando nosotros definimos una tabla, como el ejemplo que les coloqué, de una tabla persona, voy a tener definidos los atributos de carnet de identidad, nombre, dirección y ocupación. Para las personas, cada fila o tupla representará la información concerniente a un individuo en particular único. Ahora dice, son homogéneos en toda la tabla, porque cuando nosotros definimos la tabla, el carnet de identidad, el campo carnet de identidad lo hemos asociado a un tipo de dato varchar, por ejemplo, que nos permite almacenar letras y números con un determinado tamaño. Por ejemplo, vamos a decir que reservamos el tamaño de 10 para poder almacenar valores en ese campo. Entonces, ese valor de 10 del tipo varchar para el carnet de identidad va a ser válido para toda la tabla o relación que nosotros hemos definido para almacenar los datos de la persona. A eso se refiere, ¿no? Por eso dice que toda la columna tiene idéntico tamaño y el mismo dominio, ¿no? Y si nosotros definimos la capacidad de información o los tipos de datos que se pueden almacenar en el campo, por ejemplo, fecha, como mencionábamos hace un momento, que sean ingresadas todas las personas que hayan nacido después del año 1900. Entonces, para toda esa columna de fecha van a contener la misma restricción. No puede ser una restricción distinta a la otra, la misma para toda la columna. Es a eso que se refiere cuando indica idéntico tamaño y el mismo dominio. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro, jóvenes? Parece que sí. Seguimos avanzando. Veamos entonces a continuación, permítame un segundo. Bien. Por otra parte, dice, se domina cardinalidad al número de tuplas que tiene una tabla y grado al número de columnas. ¿Ya? Entonces, cardinalidad es el número de tupla. Por eso cuando su compañero mencionaba como características del modelo, hablaba de relación 1 a varios,
Fíjense que los tipos de relaciones que se manejan dentro del modelo indican cantidad, ¿no es cierto? Uno a uno, uno a varios, varios a varios, indican cantidad. Justamente porque la cardinalidad es el número de tuplas que tiene una tabla, ¿no? Y con relación a otra, ¿no? Entonces, cardinalidad es eso, cantidad de información, de tuplas, registros, si lo quieren llamar, ¿no? Que se tiene dentro de una tabla. Y el grado vendría a estar dado por la cantidad de columnas que se definen en una tabla. Por ejemplo, tenemos aquí una gráfica donde tenemos una tabla ejemplo denominada autor, que tiene como campo el nombre, la nacionalidad, la institución. Entonces las columnas son los atributos, ¿no? Los atributos o características ¿de quién? De los autores, ¿no? Entonces tenemos nombre, nacionalidad e institución. Tenemos 3 columnas, que significa que el grado de esta tabla es grado 3. Eso se identifica por la cantidad de columnas. Y luego tenemos lo que son las tuplas, ¿no? Las tuplas que vienen a ser los registros. Aquí tenemos al autor date, al autor, perdón, could, seri, saltor, dice, ¿no? Entonces aquí tenemos 4 registros almacenados o tuplas, que significa que la cardinalidad de esta relación o tabla es equivalente a 4. ¿Se comprende? ¿Se comprende, jóvenes? Los escucho, no los escucho, más bien están muy callados. ¿Está claro, Noé? Sí, ingeniera. Sí, Ahí. Perfecto. sí, ahora sí. Están con frío. Dominios, dice, ¿no? Dominios, aquí, por ejemplo, es lo que decíamos hace un momento. El dominio va a ser el mismo, ¿no? Para toda la columna o atributo de la tabla. Fíjense aquí, único, decía homogéneo, ¿no? Entonces aquí está, miren, el dominio va a ser el espacio que yo voy a reservar para almacenar el nombre, 25. Entonces va a ser 25 para toda esa columna nombre, ¿no? Los dominios son, como mencionábamos hace un momento y su compañero comentaba, son los valores que tenemos la posibilidad o capacidad de almacenar en un determinado campo. Entonces, en el caso de nacionalidad, por ejemplo, miren, esa es los dominios con los que nosotros podemos interactuar o ingresar a la columna nacionalidad, ¿no? A eso se refiere. Esto para clarificar un poco más lo que es la herramienta de este modelo, ¿no? Que vendrían a ser las tablas y relaciones, o relaciones en realidad, ¿no? Porque se las puede identificar con cualquiera de los dos términos. Seguimos. Algunas otras características más. Se exige, dice además, que para todas las relaciones los dominios de todos los atributos sean atómicos. Esto es indivisible. Es decir, atómicos porque yo, de preferencia, o sea, es lo que se debería hacer, perdón un segundito, a ver, aquí, atómicos porque yo aquí, por ejemplo, voy a almacenar el nombre, ¿no? No voy a almacenar, por ejemplo, nombres y apellidos en un solo campo. Yo voy a definir un campo nombre, voy a definir un campo apellido, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere cuando habla acerca de esto. Los atributos deben ser atómicos, esto es, indivisibles. Una característica importante. Por otra parte, dice, es posible que varios atributos tengan el mismo dominio. Por ejemplo, el atributo fecha de nacimiento de un empleado y el atributo fecha de ingreso en la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que para cualquiera de los dos campos del ejemplo, lo que se van a almacenar son datos que tengan un formato fecha y contemplados dentro de un rango de valores, de acuerdo a la restricción que nosotros como usuarios podamos proporcionar. Otro punto muy importante, existe un valor especial, de forma que forma parte de todos los dominios. El valor nulo, que indica desconocido o inexistente. Perdón, un segundito, por favor.
Bien, volvemos. Por otra parte, decía, existe un valor especial que forma parte de todos los dominios. El valor nulo, que indica desconocido o inexistente. Por ejemplo, si un empleado no tiene teléfono, el valor de este atributo sería nulo. No hay que confundirse en atributos numéricos el valor nulo con el valor cero. Pues semántica y operacionalmente son cosas diferentes. Entonces, cuando hablamos del valor nulo, existe la posibilidad que al momento de nosotros definir los campos o los atributos de una relación, tengamos, por ejemplo, tabla persona, carnet de identidad, nombre, apellido paterno, apellido materno, correo electrónico, vamos a suponer, ¿no? Puede ser que en alguno de los registros que nosotros vamos almacenando en la relación, exista algún individuo que solamente tenga definido un apellido, porque hay muchas personas que solamente tienen un apellido. Entonces, el otro campo donde almacena el segundo apellido quedaría como nulo, porque se dice que es desconocido o inexistente. Se pueden dar esas situaciones. No para todos los registros o tuplas que ustedes vayan a almacenar, necesariamente la información va a ser completa en todos sus campos. Puede ser que sucedan esas situaciones, ¿no? Para eso, todas esas características se lo contempla al momento de definir las características de la tabla o relación. Es otro elemento muy importante a tomar en cuenta. Todas estas características que estamos mencionando son importantes y las vamos a ver al momento de crearnos una tabla. Claves. Su compañera en un principio cuando les pregunté acerca de qué recordaban del modelo relacional y justamente lo que se le vino a ella en mente fue que existían campos especiales, ¿no? Justamente este modelo, el establecer la conexión o comunicación entre cada una de las tablas o relaciones, está basado en ese campo especial que son los campos claves, ¿no? Entonces eso es la base fundamental de este modelo, ¿no? Entonces se denomina clave de una relación al atributo o grupo de atributos que identifican de manera unívoca a una de sus tuplas. Esto es, debe tener un valor único diferenciado para cada uno. Es lo que decíamos, ¿no? En la relación o tabla, por cada tupla o registro que nosotros almacenamos, va a identificar plenamente a un individuo, si estamos hablando de la tabla persona. A eso se refiere. Y cada una de esas tuplas que identifican al individuo va a ser único, ese valor que lo identifica, único dentro de toda la base de datos. Por eso dice, identifica de manera unívoca, ¿no? Este campo especial, que en el caso del ejemplo que les mencionaba, de la tabla persona, sería, por ejemplo, el carnet de identidad. Este es uno de los conceptos fundamentales, dice, que articulan al modelo, lo que decíamos, ¿no? Se basa en tablas o relaciones y se fundamenta en la interrelación de las mismas a través de los campos llave. Por lo que la identificación y elección de las claves es muy importante para el modelo, ¿no? Esta es la base en realidad de este modelo relacional. Antes de continuar, ¿alguien recuerda los tipos de campos claves que existen dentro del modelo? ¿Alguien que recuerde? ¿Bianca? ¿Está Bianca? Sí, ingeniera. ¿Cuáles serían las claves que usted recuerda del modelo? La clave primaria. Ya. Recuerdo. Esa y... ¿Alguna otra? No me recuerdo. ¿Alguien que recuerde aparte de la clave primaria? Que pueda complementar lo que dijo Bianca. Cristian Angulo, ¿está? Sí, ingeniero.
¿Cuál sería la otra clave? La llave foránea. La llave foránea. Exactamente, muy bien. Entonces, dentro de este modelo existen dos tipos de campos claves, ¿no? Veamos entonces las claves. Ya, si no existiera ninguna clave, habría dice, que añadir un atributo que cumpliera esta función. Es la razón por la que todos somos un número, dice, como pacientes de la seguridad social, como clientes, empleados, etc. Se pueden presentar situaciones que dentro del diseño preliminar que tenemos de nuestra base de datos, supongamos que tenemos un diagrama entidad-relación y nosotros queremos llevarlo, ese modelo entidad-relación, a la base de datos relacional. Vamos a crear nuestro esquema de la base de datos. Y si no existiera un campo dentro de lo que hemos identificado en la entidad que cumpla, digamos, con las características para hacer un campo llave, entonces nosotros creamos ese campo llave de acuerdo a la importancia de la información que se almacena en esa base de datos. Entonces nosotros nos ideamos un campo de tal manera que nos permita establecer una conexión de esa tabla con otra. Y es por eso que dice aquí, todos somos un número, ¿no? Entonces, si no existe un campo, nosotros lo creamos, ¿no? Lo podemos crear con el nombre de identificador, por ejemplo, el identificador principal, y él nos va a permitir establecer los valores únicos para esa relación. Aparte de las claves primarias, existen otras de gran importancia, que vendrían a ser las claves secundarias, ¿no? Entonces son las primarias y las secundarias. También se conocen como externas o como llave foránea. Tiene diferentes denominativos. Estos son atributos, dice que si bien no son claves en la tabla en la que están, sí lo son en otras tablas, y a través de ellas se ponen en relación con los datos de ambas, ¿no? Las llaves secundarias o llaves foráneas, justamente, ¿no? Me permiten establecer ese nexo de comunicación entre una tabla y otra. En una de ellas va a ser clave principal y en la otra va a ser llave secundaria, ¿no? Va a cumplir una segunda función. Entonces, dentro de este modelo, los dos tipos de atributos especiales que existen son estas, las llaves primarias y las llaves secundarias o foráneas. Y aquí tenemos una representación ya gráfica de lo que serían los campos llaves, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, profesor y mascota, donde en la relación o tabla profesor tenemos cédula como llave principal identificada como PK o primary key. Y en la tabla mascota tenemos el ID mascota identificado como llave primaria y que está íntimamente ligada con la tabla profesor a través de la llave principal de profesor, ¿cierto? Donde el atributo principal o llave principal de profesor se convierte en llave secundaria en mascota, identificada como FK. ¿Ya? Entonces nosotros acá en el modelo y acá en MySQL vamos a usar estos términos, PK y FK, Primary Key y Foreign Key. Entonces aquí estamos viendo en esta gráfica una relación o una cardinalidad de un registro con varios registros de la tabla mascota. Un profesor, varios registros de la tabla mascota. ¿Qué quiere decir? Que un profesor puede tener más de una mascota, ¿no? A eso nos referimos con este ejemplo. Y aquí está perfectamente identificada entonces las dos claves que son parte de este modelo. ¿Alguna pregunta al respecto de las claves? ¿Ninguna? ¿Está todo claro? Pucho, Fabia, ¿está todo claro? Sí. Perfecto, me respondió Erika y Pucho no está. Pablo Rivera, ¿está todo claro? Todo claro, dijo. Perfecto, muy bien. Prosigamos.
Vamos ahora con las reglas que se establecen dentro del modelo relacional, ¿no? ¿Cuáles son las reglas que debemos dominar, ¿no? Para poder crear justamente nuestra base de datos con el modelo? Y para eso están las reglas, ¿no? Hablamos hace un momento que el primer paso para implementar una base de datos es tener un diseño preliminar a través de un diagrama entidad-relación. Entonces veamos cuáles son las reglas que nos permiten establecer ese cambio, ¿no? Y esa adaptación para que podamos ya hacer la implementación. Reglas generales. Toda entidad dentro de un diagrama entidad-relación se convierte en una relación o tabla. Las relaciones varios a varios originan la creación de una nueva relación. Toda relación uno a varios se traduce en una propagación de la clave, o sea, se crea una nueva relación, ¿no? De uno a varios, el ejemplo que vimos hace un ratito de profesor y mascota, ¿no? Serían algunas de las reglas en forma general para el modelo entidad-relación a partir de un diagrama. Ahora, la aplicación de estas reglas que hemos resumido. Transformación de las entidades. Cada tipo de entidad se debe convertir en una relación base. Transformación de los atributos de las entidades. Cada atributo se transforma en una columna de la nueva base, de relación base o tabla. Los atributos principales de la entidad pasan a ser la clave primaria de la relación. Dijimos en el caso de que se identifiquen plenamente al momento de hacer el diseño, ¿no? Pero si no se identifican, nosotros creamos ese campo que cumpla con las características para hacer un campo clave. El resto de los atributos son columnas de la relación y pueden tomar valores nulos, ¿no? Entonces, un atributo principal y el resto de sus atributos vendrían a ser los atributos comunes o descriptivos, como también se los llama. Atributo principal y atributos descriptivos. Entonces, cada uno de los atributos de la entidad pasan a ser las columnas de nuestra tabla. Y aquí tendríamos una gráfica de lo que sería ya la transformación de la entidad, una entidad con un nombre cualquiera, con su identificador principal y sus atributos descriptivos. Entonces, aquí pasamos ya a convertirla de entidad a relación. Y siempre cuando hacemos la transformación, si ustedes recuerdan, siempre se debe resaltar el campo principal o secundario. En este caso, identificador sería el atributo principal de esta entidad que ya se convirtió en una relación. Entonces, si ustedes recuerdan también, esta es la transformación de una entidad fuerte a una relación dentro de la futura base de datos. Transformación de las relaciones. Eso era para las entidades, ¿no? Ya sabemos que se convierten en relación y sus atributos, sus atributos vendrían a ser los campos de la futura tabla. Transformación de la relación. Las relaciones varios a varios genera una nueva relación, como mencionábamos en el resumen, incluye los atributos de la relación, si hay, y las claves primarias de las entidades. Relaciones 1n, propagar la clave de la entidad con cardinalidad de 1n. De 1 a la de n. Y las relaciones 1 a 1, caso particular de las dos anteriores. Tal vez, si ustedes recordarán, la que menos se presenta es la relación con cardinalidad 1 a 1. Las más frecuentemente utilizadas son las dos anteriores. Veamos cada uno de los casos de forma particular en cuanto a las relaciones 1 a 1. En el caso de las relaciones 1 a 1, la relación no se convierte en tabla, sino que se coloca en una de las tablas el identificador de la entidad relacionada como clave externa. A diferencia de la relación varios a varios, ¿no? En este caso,
no se convierte en tabla, sino que se coloca solamente el identificador de la entidad relacionada como clave externa. Ahora, en este tipo de relación, que son la relación 1 a 1, tenemos dos situaciones. Aquellas que tienen el mismo identificador, se transforma, dice, en una única tabla que contendrá este identificador como clave primaria y los atributos de ambas entidades. Entonces, la cardinalidad 1 a 1, como bien mencionaba la anterior diapositiva, es un caso especial. Y en este caso especial se presentan dos situaciones. La primera es que ambas entidades que se están relacionando tengan el mismo campo llave, como en el caso del ejemplo que está aquí en pantalla. Persona y permiso de conducir, ¿no? Ambas tienen un mismo identificador, que es el DNI, o lo que sería, digamos, la licencia de conducir para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se presenta esta situación? El modelo me indica que solo se crea una tabla. Esta tabla, por supuesto, va a tener ese atributo principal como identificador y los atributos de ambas entidades relacionadas como atributos descriptivos de la relación. En este caso, por ejemplo, miren, nombre y apellido viene de persona. Fecha de expedición y fecha de caducidad viene de permiso de conducir. Entonces, cuando se aparece o se presenta más bien esta situación, la regla para el modelo es esta que estamos viendo en pantalla. Una sola relación o tabla con el atributo principal y con todos los descriptivos, ¿no? Una sola tabla, no existen dos en este caso, porque el identificador es el mismo. Esta es la primera situación. ¿Hasta ahí está claro? Sí, ingeniera. Perfecto. Veamos la siguiente situación. Diferente identificadores. Bien, cuando se tiene diferente identificador, cada entidad, dice, se convierte en una tabla, con su identificador como clave primaria y como clave ajena el identificador de la otra. Por ejemplo, aquí tenemos dos entidades, una que se llama coche y otra que se llama motor, y tenemos la cardinalidad entre ambas de 1 a 1. Pero da la casualidad de que coche tiene un identificador y motor tiene también uno propio. Entonces, ¿qué sucede en esta situación? Se crean dos relaciones o tablas, cada una de ellas con su atributo principal y sus atributos comunes, más el atributo de la relación con la que se está comunicando, pasando a ser la llave secundaria, ¿no? Por ejemplo, aquí en coche tenemos el ID coche propio de ella y el ID motor ajeno o secundario y todos sus atributos. En el caso de motor, viceversa, ¿no? Tenemos el ID motor como principal y el ID coche como secundario y además todos sus otros atributos que son descriptivos o propios de motor. Entonces, en este tipo de relación, o este tipo de cardinalidad también, que es la 1 a 1, se presentan estas dos posibilidades. En los otros no, solamente en esta. Por eso se decía que la relación 1 a 1 es un caso particular de la 1 a varios y de la relación varios a varios. Ya, esa es la diferencia. ¿Hasta aquí alguna consulta? Ninguna, ingeniera. Muy bien, perfecto. Prosigamos entonces. Las relaciones 1 a varios. ¿Alguien recuerda cuál era la regla para las relaciones 1 a varios? Hace un ratito la mencionamos en forma general. A ver. De 1 a varios, la mencionamos. César, ¿la recuerda? No, Inge. Inga la hemos mencionado. Cintia Mamani.
¿Está Cintia? Sí, ¿Recuerda las reglas que hace un ratito en forma general las mencionamos? no. No. Bien, veamos. En el caso de las relaciones uno a varios. Bien. Las relaciones binarias, dice, de tipo uno a varios, no requieren ser transformadas en una tabla en el modelo relacional. En lugar, dice la tabla del lado varios, la tabla relacionada, incluye como clave externa el identificador de la entidad del lado 1, tabla principal. Es por eso que hace un ratito en una diapositiva anterior decíamos que se propaga, decía, como llave secundaria. O en el ejemplo que les di cuando representábamos los tipos de atributos llave entre profesor y mascota, ¿no? Ahí teníamos una relación de uno a varios. Entonces ahí podíamos visualizar claramente la aplicación de esta regla. Entonces en el caso de las relaciones uno a varios, se mantienen las dos relaciones, simplemente que la relación del lado a varios toma como llave secundaria el atributo principal de la llave del lado 1, ¿no? Entonces, eso es lo único que podemos hacer para esta situación, ¿no? Y aquí tenemos una gráfica de lo que vendría yo a comentarles, ¿no? Tenemos la entidad 2, entidad 1, la entidad 2, perdón, es el lado 1, y la entidad 1 es el lado varios. Fíjense que nosotros normalmente hemos utilizado 1n. Aquí simplemente la gráfica está representada, o el lado n, con la patita de gallo. Entonces la entidad 2 es 1 y la entidad 1 es n. ¿Ya? ¿Qué hacemos cuando nos presentan esta situación? Esto es una tabla tal cual nosotros la vemos, con su atributo principal y su atributo descriptivo, tal cual, así como la vemos aquí. Y esta es una nueva tabla con su atributo principal, su atributo descriptivo y además el atributo de la entidad del lado 1, ¿no? Ahí está, aquí estamos. Entonces, este identificador 2 vendría a ser la llave secundaria. Pero ustedes me dirán, ¿aparece un atributo 2? Sí, porque da la casualidad que en este caso en particular, la relación entre ambas también tiene un atributo. Entonces, si se presenta esta situación de que la relación tiene un atributo, porque se puede como no se puede dar, ¿ya? Si ese es el caso, entonces ese atributo automáticamente pasa a la tabla de lado varios. Por eso se encuentra aquí. ¿Ya? Entonces, para que ustedes no se olviden, porque no se tienen que olvidar a estas alturas, lo tienen esto que recordar y tenerlo bien presente. Cuando es la relación 1 a varios, el lado vario absorbe el atributo principal del lado 1, convirtiéndose en llave secundaria. Y además de los atributos de la relación, si es que hay. Si no hay, no pasa nada. Y solamente nos quedamos con el atributo principal del lado 1, pero ya como atributo secundario o clave externa. ¿Está claro? Cintia, César, ¿ya lo recordaron? Sí, Inge. Perfecto. Eso no se tienen que olvidar. Así como ustedes no se olvidan de su nombre, esto tampoco se tienen que olvidar porque esta es la base del modelo. Y con esto vamos a trabajar durante todo el semestre. Entonces esa sería la representación para la relación 1 a varios. Ahora, ¿qué sucede en la relación varios a varios? A ver, ¿alguien la recuerda? La hemos mencionado también en una diapositiva anterior. A ver, Rosmina Mendoza. ¿Recuerda cuál es la regla? Inge, buenos días. No, Buenos días. ¿Perdón? ¿Recuerda o no recuerda? no, Inge. No, caramba. Caramba. Stephanie Paz, No, Inge, la verdad. tampoco. Abigail. ¿Está Abigail Fernanda Escobar? Sí, aquí sí. ¿La recuerda Abigail?
No, no. Caramba, creo que el frío lo has hecho olvidarse los conceptos. Bien, esto por favor, de hoy en adelante no tenemos que olvidar. De aquí para adelante, ¿no? Y no solo por la materia, por si más adelante ustedes van a profundizar en el área de las bases de datos, esto es conocimiento que sí o sí lo tienen que tener presente. Inge, Bien, sí. una relación varios a varios no es aquella que tiene una relación con uno o más elementos, algo así. Claro, la interpretación sería esa, ¿no? Una relación varios a varios, una relación 1 se relaciona con uno o varios elementos de la relación 2 y la relación 2 se relaciona con uno o varios elementos de la relación 1. Es exactamente eso mismo. Esa es la definición o la interpretación. Esa es, exacto. Ahora, lo que yo estoy aquí preguntándole es la regla. ¿Qué sucede cuando se nos presenta esa situación? Eso es lo que estamos aquí repasando, ¿no? En cada uno de los casos. Y es como usted decía, en las relaciones varios a varios, dice, la relación se transforma. Entonces aquí está la regla. Y lo que usted me ha dado es la interpretación, que es válida, está correcto. En las relaciones varios a varios, dice, la relación se transforma en una tabla. Esta es la regla ya, ¿no? Cuyos atributos son, dice, los atributos de la relación y las claves de las entidades relacionadas que pasarán a ser claves externas. Está muy bien que su compañera haya acotado eso, porque una cosa es la interpretación de los tipos de relaciones y otra cosa son las reglas que se aplican para cada tipo de relación. Es bueno aclarar eso. Es válido el comentario de su compañero. Entonces, tengamos en mente, en el caso de la 1 a 1, cuando yo hablo de la relación 1 a 1, la interpretación sería que un registro de la relación 1 se relaciona únicamente con un registro de la relación 2. 1 a 1, un registro contra un registro. O una tupla contra otra tupla, una sola. Esa sería la interpretación. Ahora, la regla que se aplica es lo que yo les mostré hace un momento, que se presentaban dos situaciones, ¿no? Cuando tienen el mismo identificador o cuando tienen diferente identificador. ¿Qué sucede o cómo se convierte esa relación al modelo? A tablas en realidad. Eso fue lo que vi. En el caso de la relación 1 a varios, si yo quiero interpretar el concepto, es una tupla de la relación 1 se relaciona con varias tuplas o registros, que también se los puede denominar de esa manera, de la relación 2. ¿Ya? Como el caso de profesor y mascota, que vimos esa gráfica hace un momento. Y luego, a continuación, vimos ya cuál es la regla. Y la regla era esa, ¿no? Que se mantienen las dos tablas, cada relación es una tabla, pero la tabla del lado varios, lo que acabamos de ver, hereda el atributo principal de la tabla del lado 1 como atributo secundario. Esa es la regla. Ahora, estamos aquí en la relación varios a varios. Y dice, la relación, aquí me está hablando de la regla, pero si yo quiero la interpretación, voy a decir eso. Una tupla o registro de la relación 1 se relaciona con 1, 2, 3 o más tuplas de la relación 2 y una tupla de la relación 2 se relaciona con 1, 2, 3 o más de la relación 1. Esa es la interpretación, ¿no? La definición del tipo de relación o del tipo de cardinalidad. Ahora, ¿cuál es la regla que yo aplico para ella? Es esta de aquí. ¿Ahora está más claro? Para que no nos confundamos. ¿Está más claro, jóvenes? Sí. Perfecto. Bien. Entonces eso es lo que me indica acá. La relación se transforma, está dando la regla aquí, ¿no? Entonces veamos, la clave de la tabla la forman todas las claves externas, porque puede ser que haya una relación tripartita, es decir, entre tres entidades, ¿no? Puede ser. Entonces la tabla del lado varios puede recibir más de un atributo que se va a convertir en llave. Eso es lo que dice acá, por todas las claves externas. Veamos una gráfica. Aquí está. Esta es la regla aplicada a esa interpretación. Si tenemos dos entidades cualesquiera y la cardinalidad
o la relación entre ambas es varios a varios, la patita de gallo me está indicando varios a varios. Entonces, ¿cuál es la regla para esta situación? Según el modelo dice, ¿no? Por supuesto, esto es una tabla, esto es otra tabla, pero además de que cada entidad es una tabla, se genera una tercera tabla, que es la tabla relación. ¿Por qué en este caso se genera la tercera tabla? Porque tenemos una cardinalidad de varios a varios, ¿ya? Y cuando se presenta eso, la relación, nombre, va a tener el identificador de la tabla 1, el identificador de la tabla 2 y los atributos de la relación si hay. Si no hay estos atributos de la relación, se queda solita la tabla con su identificador 1 y su identificador 2, nada más. Y ustedes dirán de repente, ¿y puede darse esa situación? Se puede dar. Porque esa tabla, que aquí está identificada como nombre, es el nexo de comunicación entre las otras dos. Por eso se llama tabla relación o tabla de conexión. ¿Ya? En esta gráfica está dado que la relación tenga atributos, pero puede ser que no se presente. Y es válido que solamente se quede con los dos identificadores que pasan a ser las llaves primarias. ¿Hasta ahí está claro? Sí, ingeniera. Perfecto. Eso no nos tenemos que olvidar, ¿ya? Entidad débil. ¿Alguien recuerda el concepto de lo que es la entidad débil o no? ¿La recuerdan a la entidad débil? Bien, veamos. Toda entidad débil, dice, incorpora una relación implícita con una entidad fuerte. Esta relación no necesita incorporarse como tabla. ¿Se me escucha, jóvenes? Porque me salió un mensajito, conexión débil. ¿Me están escuchando? Al Ya. principio Sí, salió un mensajito, decía conexión inestable, por eso me detuve hasta que desaparezca el mensaje. Parece que se bajó un poquito la señal. Bien, la entidad débil decía, ¿no? Toda entidad débil incorpora una relación implícita con una entidad fuerte. Esta relación no necesita incorporarse como tabla en el modelo relacional. Si ustedes recuerdan, la entidad débil viene a ser un sinónimo de establecer una relación uno a varios. Entonces, lo mismo que hacíamos nosotros cuando aplicamos la regla de una relación uno a varios, la misma regla se aplica para la entidad débil. Ahora, aquí dice, si se necesita incorporar la clave de la entidad fuerte como clave externa en la entidad débil. Es más, normalmente esa clave externa forma parte de la clave principal de la tabla que representa a la entidad débil. Entonces, la entidad débil es una entidad, para que ustedes la recuerden, que no puede tener existencia por sí misma, sino que depende de una entidad fuerte para que pueda subsistir. Esa es la definición de la entidad débil. Entonces, en el caso de transformar al modelo relacional una relación con una entidad débil, se aplica la misma regla que hemos visto para la relación uno a varios. ¿Ya? Porque dice que la entidad débil implícitamente incorpora una relación con la entidad fuerte. Entonces, para que ustedes nunca se olviden, cuando se presenta una relación con una entidad débil, la regla de transformación al modelo relacional es el mismo que para la relación uno a varios. De esa manera ustedes no lo van a olvidar. Y aquí tenemos un ejemplo. Entidad fuerte, su identificador y su atributo. Entidad débil, su identificador y su atributo. Si yo quiero realizar la transformación, recuerden que la transformación del modelo de entidad-relación al modelo relacional se conoce con el nombre de mapeo. Entonces, si yo quiero hacer el mapeo de lo que estoy viendo acá, ¿qué voy a hacer? Voy a crearme una tabla para la entidad fuerte con su atributo principal y su atributo descriptivo.
me voy a crear una tabla para la entidad débil con su atributo principal, el atributo de la entidad fuerte como atributo secundario, más el atributo descriptivo propio de ella. Ahora, si ustedes se dan cuenta, es la misma regla que se ha aplicado para la relación 1 a varios. Entonces, cuando ustedes ven una entidad débil dentro de un diagrama de entidad-relación y lo están transformando al modelo relacional, la regla que van a aplicar es la misma que conocen para las relaciones 1 a varios, porque se establece implícitamente ese tipo de relación. ¿Está claro? Sí, ingeniera. Perfecto. Entonces recuerden que todo esto que estamos haciendo en la aplicación de las reglas se conoce con el nombre de mapeo. Y tenemos un ejemplo ya aplicando las reglas, ¿no? Tenemos una relación varios a varios entre cliente y producto, ¿no? Si hay una relación varios a varios, nosotros vemos directamente ya la relación o la cardinalidad y ya sabemos que compra se convierte en una tabla, que quiere decir que aquí hay 1, 2, 3 tablas, según las reglas que nosotros acabamos de repasar. Entonces, cliente es una tabla, tal como la ven, con su atributo principal. Producto es otra tabla, idéntica como está. Pero compra, por el tipo de cardinalidad, también se convirtió en una tabla. Entonces tenemos en esta relación 3 tablas. Compra va a ser una tabla con el DNI de cliente, con el código de producto, más la fecha de compra. Entonces aquí claramente vemos que esta relación varios a varios me genera 1, 2, 3 tablas. ¿Ya? Entonces si les doy ejemplo para que ustedes hagan la aplicación de las reglas, ¿qué es lo que debo observar? La relación o cardinalidad, y de acuerdo a eso aplicar la regla correspondiente para generar su esquema. Entonces ahí claramente más con datos reales, digamos, ¿no? Este ejemplo, lo otro era con datos más genéricos. Este es con datos ya más reales. ¿Hasta ahí preguntas? No, ingeniera. Perfecto, muy bien. Entonces con esto fíjense que estamos repasando la transformación al modelo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar a partir del esquema de la base de datos. ¿Y cuál es el esquema? La aplicación de las reglas ya del modelo relacional, lista para ser implementado físicamente. ¿Correcto? Entonces aquí tengo algunos ejercicios. Miren, ejercicio 1, cardinalidad 1 a varios. Ejercicio 2, tengo aquí entidad fuerte, entidad débil. Ejercicio 3, relaciones 1 a varios. Ejercicio 4, relaciones varios a varios y relación 1 a varios. Ahí tengo otro ejemplo más de una combinación y serían los 5 ejercicios que yo les voy a dejar a ustedes para la siguiente clase, que sería el día lunes. ¿Ya? Son 5 ejercicios donde ustedes me van a generar el esquema de la base de datos. ¿Y cuál es el esquema de la base de datos? La aplicación de las reglas que nosotros acabamos de repasar. Recuerden que el esquema se lo puede representar de esta manera o lo pueden representar en forma de una tablita con una fila y muchos campos, ¿no? Lo pueden representar de cualquiera de las formas. Entonces, por ejemplo, pueden hacer su representación de esta manera. Crean de esta forma. Para la tabla, esta entidad cliente va a tener 1, 2, 3, 4 campos. Entonces va a tener 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí voy a colocar cada uno de los campos, ¿no? Seguridad social, ciudad cliente, nombre cliente y calle. Esa representación nosotros podemos adoptar para resolver estos ejercicios. Ya, por supuesto, aplicando la regla correspondiente según el caso. Entonces, esto que ustedes van a generar
que va a ser la transformación, lo pueden colocar ahí al ladito y estableciendo la comunicación que hay entre cada uno, de acuerdo a las reglas que hemos repasado, ¿ya? Entonces esto les voy a dejar como tarea para el día lunes, ¿ya? Voy a habilitarles un enlace en la plataforma, ustedes le pueden tomar foto y lo pueden subir a la plataforma, ¿ya? Si quieren, lo hacen el diagramita y luego el esquema, o si no, directamente el esquema, ¿ya? Eso para el día lunes. Lo subo a la plataforma, habilito el enlace hoy día en la plataforma para que ustedes lo suban. Siempre las tareas que yo les vaya dando, ustedes las van a subir hasta antes de la clase. Si la clase del día lunes es a las 11 menos cuarto, ¿no? Nuestra clase del día lunes. 9:15 es, perdón. 9:15 es, ¿no? El día lunes. Entonces, lo van a subir ustedes hasta antes de nuestra clase. 1 hora antes de nuestra clase. Hasta esa hora va a estar habilitado el enlace para que ustedes suban, ¿ya? Y además de eso, al azar de los presentes en la clase, yo voy a llamar a cualquiera que se supone que presentó la tarea y quiero que me lo comparta por aquí. Ya, uno así al azar voy a escoger. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta con respecto a la tarea? ¿Ninguna? No, ingeniera, Mm. muchas gracias. Perfecto, voy a detener la grabación.